Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a empezar este tercer bimestre con el tema de afectividad. ¿Ya? Por ejemplo, la definición de esta afectividad en el tema psicológico, porque ustedes están llevando conmigo el curso de psicología para su postulación, ¿no? Y que sepan de este modo ya casi todas las carreras, ¿no? Entonces, por definición de esta afectividad, nosotros tenemos que son psicólogos que resultan de la correspondencia o no, son psicológicos. Es decir, esta afectividad que tú sientes pueden ser correspondidos y a veces no pueden ser correspondidos de las necesidades del sujeto en su entorno, con su entorno, originando en él diversas relaciones favorables o desfavorables, las cuales se expresan en estados de afectación como emociones, sentimientos, estados de ánimo y las pasiones, ¿ya? Entonces, lo más importante de recordar en afectividad es que se representan o se conforman de cuatro, que vienen a ser emociones, sentimientos, estados de ánimo y pasiones, que son muy parecidos pero no son iguales. Entonces vamos a definir cada uno de ellos y vamos a ver las características de cada uno de ellos. Vamos a ver primero la emoción, que nos dice, no, la definición es que es corta y de gran intensidad y son reacciones fisiológicas muy naturales e innatas, se podría decir, porque esta parte también lo tienen los animales como nosotros. Ya, entonces las emociones son de corta duración, pero de gran intensidad. ¿Ya? ¿Y dónde se encuentran estas emociones? Se encuentran dentro del sistema límbico. No sé si recuerdan, ya hemos hecho la clase de las partes del cerebro y una de ellas era el sistema límbico, ¿no? Que se encuentra dentro del hipotálamo, dentro del cerebro. Entonces, ese es el lugar donde reside la base neural de las emociones. Hay que tener siempre en cuenta eso, que hay una parte en el cerebro que sí está encargada de estas emociones y que por eso la psicología también se hizo ciencia, ¿no? Porque las emociones no son de la nada, sino hay una parte en nuestro cerebro que regula estas emociones, ¿no? Y que es el sistema límbico, pero para más a proximidad vendría a ser ya la amígdala, ¿no? Nos dice que hay tres estados emocionales: la ira, el placer y el miedo. La ira es una emoción desagradable, ¿no? Que se origina ante una frustración, es decir, digamos, el carro está yendo muy lento, tú vas a llegar tarde, eso es un ejemplo, o sea, te enojas hasta el punto y es de corta duración hasta que llegues a tu trabajo, ¿no? Pero de gran intensidad, ¿no? Porque en verdad estás súper enojado. El otro es el placer, nos dice que es una emoción agradable que provoca reacciones de deleite que se produce por la satisfacción de necesidades, ¿no? Es decir, tú estás antojando un helado y de verdad el antojo es muy fuerte hasta que comes el helado y eso te da placer. Miedo, emoción desagradable que presenta una amenaza, es decir, te encuentras frente a una serpiente y ese es el miedo, ¿no? Porque la serpiente es una amenaza para ti. El otro punto que vimos son los sentimientos y en qué difieren los sentimientos de las emociones. Se parecen, son dos palabras muy parecidas, ¿no? Los sentimientos se caracterizan por ser prolongadas, mientras que las emociones no son prolongadas, son de duraciones cortas. Y los sentimientos de menor intensidad que las emociones, ¿ya? Si bien es cierto, las emociones eran reacciones fisiológicas, los sentimientos ya no son reacciones fisiológicas, sino es lo que tú vas aprendiendo en el desarrollo de tu vida, ¿ya? Y va a depender también de las personas que están a tu alrededor. Existen tres tipos de sentimientos: los morales, los intelectuales y los estéticos. Nos dicen que los morales van a la parte patriótica, la solidaridad, la colectividad, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto lo aprendemos en la sociedad. No sabemos lo que está bien y lo que está mal. El intelectual es el amor a la ciencia, ¿no? Que es un sentimiento muy duradero. Y el estético, pues el amor al arte o a la música, ¿no? Un ejemplo claro del sentimiento sería pues una amistad que tú tienes con tu mejor amiga desde primaria, ¿ya? Y ese es un sentimiento. Entonces esos son lo que serían los sentimientos. Ahora vamos a ver al estado de ánimo,
El estado de ánimo nos dice que es una base afectiva que por lo general posee el sujeto en su actividad y constituye la personalidad. El estado de ánimo ya va prácticamente conformando parte de la personalidad. Si bien es cierto, la emoción solamente era algo, reacción fisiológica innata, los sentimientos ya se van desarrollando y el estado de ánimo ya va formando parte de nuestra personalidad, ¿no? Lo que se va a quedar casi, o lo que va a predominar en nuestra forma de ser. ¿No? Porque todos lloramos, reímos, pero hay personas que son alegres y tratan de mantener así, y eso es como una parte de ellos, ¿no? Y eso es lo que prima en ellos. Nos dice, una de las características son que resultan de la historia del sujeto, pueden ser frustrantes también y satisfactorias, se desarrollan sobre la base del temperamento. No sé si hemos hecho con ustedes la clase, creo que no, del temperamento y el carácter. Sí les he mencionado, yo recuerdo que sí. Eh, Sabemos que el temperamento es lo que nosotros heredamos de los padres, ¿no? El carácter es lo que nosotros vamos a ir desarrollando conforme a nuestro crecimiento. Pero estos dos forman parte de la personalidad. Entonces, por eso nos dicen que se desarrollen en la base del temperamento, ¿no? En las herencias que nosotros tenemos, y son dinámicas porque se transforman. Dinámicas quiere decir cambiantes, ¿no? Que surgen transformaciones. Claro, ¿por qué pueden ser dinámicas? Porque mediante una experiencia tú puedes decir, puedes cambiar tu estado de ánimo totalmente. Pueden expresarse mediante la alegría, tristeza, serenidad, melancolía, formalidad y mesura. Por ejemplo, la pasión es constante e intensa, involucra la personalidad, ¿no? Porque la pasión es algo muy aparte, orientada la actividad hacia el objeto único, que podría ser una persona, una idea, una actividad o una cosa. Existen dos tipos, superiores e inferiores. Nos dice que los superiores están encaminados al desarrollo personal y moral. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, Nelson Mandela, por ejemplo, son dos personas que tenían una pasión encaminados al desarrollo personal y moral, al bienestar social. Entonces, por ejemplo, esos son tipos de pasiones. Las partes inferiores o la pasión inferior impiden u obstaculizan el desarrollo personal y social. No pasión, digamos, a dañar a alguien, no en un proyecto. Entonces, eso es lo que sería una pasión a una idea, pero a una persona, a una actividad, a un objeto, ya también es parecido, ¿no? Pero cambia solamente el foco de atención. Entonces, esa es la clase de hoy. Y lo más importante de la afectividad es recordar que está conformado por emociones, por sentimientos, por estado de ánimo y por la pasión, que son muy importantes, que son parecidos, sí, pero no son iguales. Y hay que diferenciar bien entre ellos y las características en ellos. Bien, aquí les puse esta frase: no educar la mente sin educar al corazón no es educar en absoluto. Es muy importante siempre que nosotros sientamos algo de acuerdo a lo que pensemos, o pensemos algo de acuerdo a lo que sentamos. Hay que tratar de que estén estos dos de acuerdo, y de esta manera estamos viendo exactamente cómo es nuestra forma de ser, nuestra personalidad, porque ustedes están en ese proceso de desarrollo y también proceso de formación de la personalidad, que ya cuando ustedes tengan los 22 años ya no van a poder cambiar ello. 21, 22, su personalidad ya va a estar formada y van a ser de ahí adelante esa persona que ustedes representan, ¿sí? Cuídense mucho.